Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. La forma en la que nos relacionamos con los demás puede influir en nuestra personalidad o en nuestro comportamiento. Podemos cambiar nuestra forma de ser o actuar dependiendo de la persona o el grupo con los que estemos interactuando. Y esto puede ser un mecanismo para adaptarnos o para querer encajar o para ser aceptados también. Pero puede que estas situaciones nos lleven a confundirnos o aún hasta cambiar o manipular nuestra identidad. En la palabra de Dios hay un texto en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, Pablo da este consejo, ¿no? Que no tomen la forma de este mundo, sino que uno tiene que transformarse en la mente, en la manera de pensar, en la manera que uno tiene de poder conducirse. Pero los otros días pasó una situación que me encontraba en un lugar y estaba hablando con dos personas, que una de ellas me estaba atendiendo y estábamos teniendo una conversación normal, o sea, nada interesante o nada serio, pero estábamos charlando bien. Y de repente llegó otra persona y yo ya no entré en esa conversación y fueron cambiando las conversaciones y las charlas, pero después llegó otra persona y de repente me encontré en medio de escuchando, ¿no?, la conversación que estas cuatro personas tenían, pero ya todo había cambiado. El vocabulario, la doble intención, el hablar mal, y en medio de todo ese bullicio, ¿no? Y yo estaba esperando que me terminen de atender. En un momento, una de las personas se dio cuenta y trató de llevar la conversación para otro lado, pero recordé cuando era chica. En mi casa no se acostumbraba a usar malas palabras o hablar con doble sentido, chistes de doble sentido. No nací en ese entorno, pero tenía unas compañeras del colegio que yo no me daba cuenta, pero ellas hablaban de determinada manera y cuando yo estaba con ellas usaba las mismas palabras, las mismas expresiones o las malas expresiones. Y otra de mis compañeras un día me llamó la atención y me hizo ver esto, que yo no era igual a cuando estaba con estas dos compañeras en especial, y ella me decía, aún vos no decís malas palabras, y cuando estás con ellas decís malas palabras, hablás como ella, usás las mismas expresiones. Y yo le dije que no, o sea, pero no porque lo estaba negando, sino porque para mí eso no era una realidad. Y con el tiempo me fui dando cuenta que sí, que habían cambios en mí dependiendo con quién podía estar. Y automáticamente me hizo recordar esta situación, ¿no?, que viví los otros días. Pero yo digo, qué bárbaro, cómo podemos cambiar, cómo podemos de un minuto a otro encontrarnos en dos situaciones completamente diferentes, con el solo hecho de que otra persona pueda estar en la conversación o dependiendo con quién estamos, dependiendo con quién estamos, hablamos de tal o cual manera. Y esto tiene que ver aún hasta con una doble vida. Dice también la palabra del Señor que
las malas compañías corrompen las buenas costumbres y somos nosotros los que decidimos cómo y con quién nos manejamos, ¿no? Pero qué bueno es saber que nosotros no necesitamos encajar en un sistema, no necesitamos encajar con cuál o con quiénes en realidad, pero podemos reflexionar y prender una luz en este día que nos lleve a ver con claridad cómo son nuestras actitudes, cómo son nuestras conversaciones. Depende en qué casa estemos o con quién estemos, de qué manera hablamos. Y si encontramos doblez en nosotros, si encontramos una doble identidad, si encontramos que hay cambios en nuestras vidas, en nuestra personalidad, mejor dicho, hay algo que tenemos que hacer. Porque hay gente que nos hace bien y hay gente que definitivamente no nos hace bien. Al contrario, nosotros le damos la oportunidad que puedan interferir en nuestra personalidad. Y no está bueno que querramos cambiar, que querramos agradar. Tal vez, como a mí me pasó cuando era chica, no lo hacía conscientemente, no me daba cuenta, pero sí era una realidad que otros podían ver. Y tal vez nuestra familia, las personas que nos rodean, se dan cuenta también de esto, o tal vez no, pero es algo que nosotros podemos identificar y examinar nuestras conversaciones, cómo somos con tal o cual grupo de personas, y quiera Dios que podamos ser sin dobleces, que podamos ser personas íntegras, personas completas y que mantienen una sola línea de vida y de personalidad también. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.